les dan la más cordial bienvenida a esta interesante plática de los diálogos virtuales difundido por el Consejo del Patrimonio Diario de Centros Históricos y asimismo por la Secretaría de Turismo que atinadamente dirige nuestro gran amigo el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje muy importante, cronista de Ciudad Valles, el profesor Crescencio Martínez Candelaria, que nos va a dar o platicar sobre un tema que se llama la travesía histórica, la parroquia de Santiago de los Valles a lo largo de 431 años, sus personajes, su progreso y su patrimonio. El maestro Crescencio Martínez Candelario es licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, es director jubilado. Ha tenido 2 premios a nivel estatal sobre planeación didáctica en escuelas multigrado. También ha sido ganador estatal de el proyecto de fichas didácticas para integrar los grupos multigrado elaborado por CONAFE. También tiene un diplomado sobre la calidad de educación impartido por el Instituto Central Pedagógico de Cuba. Es actualmente el presidente del Consejo de Participación Municipal. Asimismo, es integrante del Consejo de la Crónica de San Luis Potosí. Igualmente, consejero municipal del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de Ciudad Valles. Asimismo, es actualmente el cronista municipal de Ciudad Valles. Queda con ustedes nuestro gran amigo, el profesor Crescencio Martínez Candelaria. Adelante, maestro, el micrófono es todo suyo. Le vamos a pedir de favor a todos los asistentes, mantengan su micrófono apagado para que se escuche con mayor calidad la plática de nuestro ponente el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un saludo desde el municipio de Ciudad Valles, la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Bueno, pues hablar de Ciudad Valles es sobre todo remitirnos a la fecha de su fundación, un 25 de julio de 1533, cuando llega a esta nuestra región Nuño Beltrán de Guzmán. Antes, cuando la región estaba en poder de los huastecos, pues se llamaba Tantocop, que bueno, pues significaba en su dialecto náhuatl lugar de nubes. Tras la conquista de los españoles pasó a ser Villa Santiago de los Valles de Oxitipa, y finalmente, bajo el decreto número 60, publicado el 5 de octubre de 1827, se declara como Ciudad Valles, integrándose el primer honorable ayuntamiento por un alcalde, 4 regidores y un procurador. Bueno, pues nuestro municipio de Ciudad Valles está a una altura de 70 metros sobre el nivel del mar y sus límites son al norte el estado de Tamaulipas, al este el municipio de Tamuín, al sur los municipios de Aquismón y Tanlajas, al oeste Tamazopo y al noroeste el municipio de El Naranjo. Pues vamos a entrar en esta dinámica del diálogo, en poder explicarles y decirles a ustedes que, bueno, pues Ciudad Valles tiene un monumento histórico y que es la parroquia Santiago de los Valles. Y bueno, pues hablar de la parroquia, pues nos viene a la mente sobre todo el personaje o los personajes, en este caso, 2 que fueron fundamentales para la fundación y sobre todo para la evangelización de nuestro pueblo. Y nos vamos a referir primeramente al conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. Queremos nosotros
decirles a ustedes que, bueno, pues esto que ustedes están viendo a su mano derecha, Nuño Beltrán de Guzmán, tenemos también sobre todo Andrés, el fray Andrés de Olmos, y bueno, pues en el centro está la parroquia Santiago de los Valles. ¿Por qué ponemos estos dos personajes tan importantes dentro de la historia, pero sobre todo por la importancia que tienen para nuestra ciudad? Recordemos que dentro de la conquista, sobre todo por los españoles, pues llega aquí un 25 de julio de 1533, Nuño Beltrán de Guzmán, que venía de Guadalajara, España. Fue gobernador de la provincia de Pánuco de 1525 a 1533 y de la Nueva Galicia de 1529 a 1534. Fue presidente de la primera Real Audiencia de México y bueno, fundó la ciudad de Guadalajara y la villa Santiago de los Valles de Oxitipa. Nuño Beltrán de Guzmán fue pues guardaespaldas del rey Carlos V, donde llevó misiones diplomáticas importantes, por lo que fue prácticamente enviado a México para contrarrestar la influencia de Hernán Cortés, porque el rey le preocupaba que se estaba volviendo, en este caso, poderoso, y el rey de alguna manera pensaba que no había sido honesto en poder mandar las riquezas que había conquistado. Bueno, pues en 1525 fue nombrado gobernador de Pánuco, viajó con Luis Ponce de León, llegando a la Española, en donde pues se enfermó de la malaria, que era una enfermedad muy propia de las regiones, y bueno, pues llega a México hasta el 24 de mayo de 1527. Como gobernador de Pánuco, tomó represalias contra los partidarios de Hernán Cortés y bueno, pues despoja de todas sus propiedades y de todos sus derechos. Además, pues realizó numerosas expediciones de conquista y sobre todo aquí los historiadores lo señalan como pues un conquistador prácticamente pues malo, debido a que llegó a esclavizar a miles de indígenas y fueron enviados a las colonias del Caribe. Es algo que realmente la historia lo marca, porque con esta esclavización que hizo y al poder vender pues sobre todo a los huastecos en el Caribe, o cambiarlos por caballos, por monedas de oro, porque quería asimilar lo que había hecho Hernán Cortés. Sin embargo, bueno, pues los pueblos y ciudades que conquistó, pues no tenían las mismas riquezas que había encontrado Hernán Cortés. Ante esta desesperación y sobre todo porque quería también él ser parte importante de la Nueva España, bueno, pues hace eso, y esto provoca que en los poblados pues exista un menor número de habitantes y por lo tanto pues quedaron prácticamente despoblados todas las comunidades donde pasó Nuño Beltrán de Guzmán. Bueno, pues sobre todo decirles que en 1531 Juan de Zumárraga publicó un tratado donde daba a conocer el comportamiento de Nuño de Guzmán, por lo que en 1500, pues sobre todo en esa época tan importante, es donde pues manda decir todas las atrocidades que había cometido Nuño de Guzmán. Y bueno, pues tenemos nosotros que prácticamente quien hacía esta conquista tenía la obligación de poner
sobre todo, encomendar a las tareas no solamente de la conquista, sino también con la conquista venía la evangelización. Dos caminos muy distintos, pero que llegaban a unirse para poder beneficiar, en este caso, a los reyes de España. Y bueno, pues con esta conquista llegan los franciscanos, llegan con el propósito de evangelizar, de poder quitarle a los indígenas, sobre todo la religión politeísta que practicaban, para poder, sobre todo, imponer la monoteísta. Y bueno, pues en ese rubro, estos dos personajes pues trataban sobre todo de conquistar, uno, las grandes extensiones de tierra, y eso fue una de lo que provocó precisamente el desencanto y el enojo de los indígenas, porque prácticamente los despojaron de las mejores tierras, porque tanto Hernán Cortés como Nuño Beltrán de Guzmán traían la consigna de apropiarse de las mejores tierras para poder traer ganado mayor y ganado menor, y que fueran estas grandes extensiones de tierra propicios para la ganadería. Esto obligó, sobre todo, los obligó a desplazarse a los grupos indígenas a tierras improductivas. Y bueno, pues la otra situación, la parte, pues sobre todo evangélica, en donde pues llega precisamente en 1532, Fray Andrés de Olmos, llega a la desembocadura del Pánuco y bueno, se encontró solo un puñado de sobrevivientes huastecos entre las ruinas del pueblo. Él venía de Burgos, de la población de Olmos, en España. A los 20 años toma el hábito de misionero y pues sobre todo al llegar funda la custodia de San Salvador de Tampico, una iglesia y un monasterio para juntar a la población india. Pues sobre todo fue Fray Andrés de Olmos un incansable estudioso y trabajador. Cuidó y protegió a los indios con elevado espíritu humanista, y sobre todo aprendió la lengua mexica, totonaca y huasteca. Por eso se le considera a Andrés de Olmos el padre de la historia de México, por su tratado, sobre todo porque escribió no solamente arte de la lengua huasteca, sino también el arte de la lengua mexicana. Sobre todo que el 31 de julio de 1533, Fray Andrés de Olmos, viendo la situación, cómo había encontrado en la Nueva España, bueno, pues envió con otros religiosos una carta al rey Carlos I pidiendo suprimir la esclavitud en América. Y bueno, pues hacia el año de 1554 recibió la autorización del virrey Luis de Velasco para fundar en Tampico un convento y un pueblo de españoles que 6 años después alcanzaría la categoría de villa. Desde Tampico, pues sobre todo desde ese lugar, Fray Andrés de Olmos funda misiones en diferentes partes de la región. Y bueno, pues muere en 1571, pero sobre todo es recordado por sus grandes actividades y sobre todo por su gran pasión y sobre todo consideración a las civilizaciones de la Huasteca. Entonces, queremos nosotros comentarles que, bueno, al centro se encuentra el monumento histórico Parroquia Santiago de los Valles de Oxitipa. Y bueno, comentarles que prácticamente este es parte de un mural que se exhibió ahora en los 490 años que cumplió nuestra ciudad,
para dar a conocer a la población en general sobre la importancia de la historia. Pero bueno, ¿por qué Santiago? Santiago de los Valles, ¿por qué la iglesia, en este caso la parroquia, tiene ese nombre? Recordemos que, bueno, pues Nuño Beltrán de Guzmán, pues llega precisamente un 25 de julio, y el 25 de julio en España, bueno, pues es una fecha tan importante porque ahí se celebra precisamente a Santiago Apóstol. Dice la historia que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, y bueno, pues su gran hito lo marcó tras la crucificación de Jesús, cuando decidió predicar la nueva fe y difundir el cristianismo en Occidente. Se le conoce como Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, porque, bueno, pues para diferenciarlo del otro apóstol llamado Santiago el Menor. Queremos nosotros decirles que después de que pues llega aquí el apóstol Santiago, tras la crucificación de Jesús, el apóstol Santiago predicó la nueva fe difundiendo el cristianismo en Occidente. La historia dice que Santiago viajó hasta que se le apareció la Virgen de María en Zaragoza. Y bueno, pues se convierte en un ícono de la peregrinación porque realmente fue algo tan importante, y por eso se le da el nombre de Santiago de los Valles. Debido a que cuando marca la historia, aún pues no confirmada, porque muchos historiadores mencionan que Nuño Beltrán de Guzmán pues prácticamente no estuvo en nuestra ciudad, que pasó poco más retirado, pero sin embargo llegó ese día 21 de julio, recordando que es el día de Santiago en España, y le da ese nombre de Santiago de los Valles de Occidente. Y bueno, pues nosotros queremos comentarles que prácticamente vemos nosotros a esta parroquia, pero vamos a hacer un poquito de historia, decirles, recordemos que habíamos comentado que, bueno, pues, Nuño Beltrán de Guzmán conquistar venía también la parte evangélica, y era, pues, imaginar que una vez conquistado, la encomienda era también evangelizar y iniciar con las primeras capillas, las primeras iglesias, de tal manera que al inicio sobre todo de la fundación, bueno, pues prácticamente eh, este, pues se realiza con materiales de la región, que es con palma, con otate, y bueno, pues esta sufre pues se quema. Cuentan los historiadores o fundamentan que prácticamente pudieran haber sido pues algo del enojo que tenían los indígenas con los conquistadores, primero por haberlos desplazado de sus mejores tierras, y la otra porque, bueno, pues sobre todo porque les estaban inculcando un nuevo, pues, un nuevo evangelio. Pues recordemos que sobre todo, que, pues sobre todo Fray Andrés de Olmos, que él fue el custodio de San Salvador de Tampico, pues sobre todo en 1554, ya que Valles era uno de los puntos preferidos de él, bueno, pues es cuando da la orden de poder otra vez, pues realizar nuevamente otra, pues iglesia, en este caso capilla con materiales prácticamente de la región. Y bueno, pues nuevamente en 1590
dicen que en 1590 los historiadores, bueno, pues el archivo parroquial se quema y bueno, pues hay otra nueva intuición de que, bueno, pues se quemaron precisamente porque al tener en los lugares más propicios para la siembra, pues quemaban y que esa quemazón pues pasó a lo que es la capilla y bueno, pues se queman todos los archivos. Y bueno, pues hasta en 1593 se construye lo que actualmente pues es la iglesia y bueno, pues se termina de se termina en el año de 1600, 1607. Es muy importante comentarles a ustedes que, bueno, pues este templo se encuentra en el corazón precisamente de la Huasteca, o sea, de Ciudad Valles. Y bueno, pues cuando es de imaginar que el comercio era parte importante dentro del desarrollo de cada una de las ciudades. Y qué mejor que, pues, que los comerciantes llegaban precisamente para poder, sobre todo, vender sus productos. Y bueno, pues queremos nosotros contarles que prácticamente esta parroquia pues se termina en 1607 y bueno, su estilo arquitectónico como lo observamos y lo vamos a ir observando a lo largo pues sobre todo de las fotografías que les vamos a presentar, eh, pues es prácticamente en donde se inicia la época del Renacimiento. Por eso, bueno, pues queremos nosotros comentarles que el estilo arquitectónico pues se establece en lo que se le llama el Renacimiento y precisamente en el llamado herreriano. Bueno, su fachada, su entrada principal de la parroquia, pues está a su frente, tiene hacia el sur, pues está enmarcado entre dos pilares sencillos que de alguna manera, pues están también hacia abajo sobre el arco de medio punto que daba a la luz este, de un coro que de ahí también existía. Queremos nosotros decirles que, bueno, pues esta parroquia, bueno, pues tiene de alguna manera, pues gran importancia para los vallenses y sobre todo para la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente podemos nosotros comentarles que no solamente fue parte de la historia al quemarse todos los archivos. Y bueno, comenta muy atiradamente el obispo Valmor y Cinta, dice que esta es una de las primeras iglesias y él asegura que es la iglesia número 1 en todo el estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues creo que esto nos da la importancia de poder darles a conocer sobre todo qué es lo que gira alrededor de ella, quiénes fueron los personajes que tuvieron injerencia. Ya vimos pues sobre todo a dos muy importantes desde su fundación. Pero bueno, queremos nosotros comentarles que ya lo mencionábamos, el comercio estaba, y sobre todo los tianguis que en aquel tiempo pues eran parte importante
de la época prehispánica y que pues sobre todo impresionaron a los españoles con su gran organización, porque pues los tianguis eran espacios de convivencia y comunicación entre los pueblos de Mesoamérica. En ellos se podían pues sobre todo observar las diferentes formas de vestir, de hablar, de comer y bueno, creer de que cada grupo también pues tenía sobre todo lo que llamamos rituales y ceremonias religiosas en honor a los dioses del comercio y la abundancia. Pues los tianguis eran lugares donde la gente se reunía a realizar intercambios comerciales y culturales mediante el popular trueque. Pues la palabra tianguis viene del náhuatl, que significa mercado. Algunos tianguis de origen prehispánico, pues Tianguis aún es mercado, existen en la pues sí. actualidad en diferentes regiones de México. Queremos nosotros comentarles que los productos que se ofertaban o se intercambiaban mediante el trueque, pues ¿Ya? eran diversos productos agrícolas, animales, artesanías y minerales, y pues verduras, hierbas medicinales, frijol, maíz, algodón, aves, rosa, hachas. Y bueno, pues sobre todo en los tianguis prehispánicos estaban vigilados por jueces y vigilantes que resolvían las disputas y castigaban a los infractores. Eh, pues prácticamente los castigos podían ser muy severos, como la muerte, el destierro, la esclavitud. Los castigos se aplicaban por igual a todos los miembros pues sobre todo de la sociedad, ¿verdad? Queremos nosotros decirles que en nuestra ciudad siempre el mercado marcó la pauta para un desarrollo de la economía que se movía en toda nuestra región. Y bueno, decirles que, pues, al inicio, como lo podemos observar, pues eran mantas que se extendían, hules que se ponían, inclusive hasta un galerón, pero que, pues, que debido precisamente al descuido de los que prácticamente tenían los comerciantes, pues, se incendió también. Y bueno, pues después fueron reubicados en la calle 5 de Mayo. Aquí ya damos inicio y entrada también el por qué la iglesia se convirtió en parte en su contexto social tan importante, porque bueno, pues alrededor de la iglesia estaba el comercio, ahí llegaba la cantidad de gente a vender sus productos. Y bueno, pues se tenía la necesidad de tener, sobre todo, construir un mercado. Este mercado que vemos que se encuentra precisamente frente a la parroquia Santiago de los Valles, bueno, pues se construyó este mercado precisamente el 26 de abril de 1945. Se solicita un préstamo al Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas por la cantidad de 450,000 pesos para construir este mercado, el mercado Gonzalo N. Santos, que fue inaugurado precisamente en ese tiempo gobernador Gonzalo Santos en 1948. Siendo presidente municipal, don Ángel Osejo, y bueno, pues tenía y contaba con una capacidad para 200 locales. Pues después, bueno, pues la historia nos dice que ya después se juntan los comerciantes y se forma la unión de comerciantes. Entonces, queremos nosotros decirles que no solamente el comercio. Recordemos que el ferrocarril fue parte fundamental, pues sobre todo la ruta Tampico-San Luis Potosí, porque en diferentes localidades
se hicieron estaciones en donde llegaba y hacía su parada el ferrocarril. Y bueno, pues ahí la gente se aglomeraba y era como un tianguis, pues movible, en cada una de las comunidades, en este caso el Abra, estamos hablando del poblado del Abra, Estación Valles, San Mateo, Micos, Estación 500, San Dieguito, pues prácticamente era algo muy importante debido a que en el tren se transportaba la mercancía y había mucha gente que también era consumidora. Sobre todo, aquí hablamos de otro personaje tan importante relacionado con el progreso de la ciudad y que tuvo una visión tan importante para que nuestra ciudad tuviera un despegue económico. Y bueno, pues mencionamos a don Romualdo del Campo, que prácticamente era o fue uno de los españoles exiliados en nuestro país debido precisamente a la guerra civil que existió en esa época en España y que fue la llegada de muchos españoles a nuestra región y principalmente a nuestra ciudad. Y bueno, pues decirles que prácticamente don Romualdo del Campo, él es una persona con mucha iniciativa, eh, eh, construye, manda construir un tranvía junto con don Ángel Sáenz Trápaga, construyen un tranvía que al inicio nada más estaba hasta lo que es donde inicia pues prácticamente la calle Juárez, que la calle Juárez está al iniciar la Pedro Antonio Santos a un costado de la presidencia y terminaba en la estación. Sin embargo, queremos decirles que cuál fue la importancia del comercio que la gente, bueno, pues tenía que transportar su mercancía desde la estación. Algunos lo hacían pues en mulas, otros las personas los cargaban, pero sin embargo, la visión que tuvo don Romualdo del Campo, pues es poder mandar a hacer este tranvía que después lo amplió hasta el frente de la parroquia Santiago de los Valles. Y es ahí donde vemos todavía por ahí casi en la parte media que está el tendido de las vías, hasta ahí llegaba, o sea, hasta ahí pasaba el tranvía y daba vuelta y regresaba otra vez para poder hacer la misma encomienda de ir a traer y llevar los productos a la estación. Creo que es alguien tan importante que para nuestra historia de Ciudad Valles porque tuvo no solamente esa visión de dar ese medio de transporte tan importante para darle auge pues al comercio, pero sobre todo con la visión de poder ampliarlo hacia lo que hoy vemos que es el mercado Gonzalo N. Santos. Bueno, pues queremos nosotros decirles que, bueno, pues fue un personaje muy importante en nuestra región, porque bueno, sobre todo queremos decirles que prácticamente aquí tenemos cómo era el tranvía en un inicio, en donde pues eh, prácticamente aquí ya lo vemos un poquito más moderno, pero originalmente al inicio era jalado por mulas y bueno, pues era un trabajo muy difícil. Sin embargo, bueno, pues el señor Erickson le adapta un pequeño motor al tranvía y lo que permite no solamente transportar la mercancía, sino también transportar a las personas. Bueno, pues queremos nosotros decirles que también don Romualdo del Campo hace una sociedad con Tomás Oliva Bañuelos para establecer una empresa de agua potable, hielo y de generación de electricidad. Bueno, pues fue alguien tan
importante porque, pues, para nuestro progreso, porque realizó donaciones de terreno para la construcción de la Cruz Roja en Ciudad Valles, el Palacio Municipal, donde estamos actualmente, de la Escuela Antero G. González, el terreno de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, la secundaria Pedro Antonio Santos, y bueno, sobre todo vendió a precios muy bajos los terrenos de la colonia La Pimienta. Por eso, bueno, pues se le considera el precursor del Valles moderno, porque bueno, pues fallece el 10 de junio de 1968 a la edad de 94 años. Aquí podemos ver cómo parte de lo que hacía el recorrido, el tranvía, ¿verdad? En la parte de lo que hoy conocemos como la avenida Pedro Antonio de los Santos. Y bueno, pues es imaginarnos nosotros y transportarnos a un tiempo en donde pues prácticamente las necesidades no solamente del transporte, sino también de la electricidad, del agua, pues fueron una necesidad tan importante y gracias al señor don Romualdo del Campo, que tuvo esa visión para poder hacer crecer a nuestra ciudad. Y bueno, pues queremos comentarles a ustedes que, bueno, aquí tenemos la fotografía en su honor de don Romualdo del Campo, todo un gran personaje en nuestra ciudad. Y bueno, pues es parte de la historia y del progreso y sobre todo al contexto de la parroquia Santiago de los Valles de Oxitipa, que ya vemos el tranvía un poco más moderno, antes de querer cruzar sobre el puente de lo que hoy conocemos el puente de la Pedro Antonio Santos, el Arroyo de los Puercos, y bueno, pues es una iniciativa prácticamente que los vallenses reconocemos en don Romualdo del Campo como un gran visionario y precursor del Valles moderno. Y bueno, pues decirles a ustedes que seguimos con la época, ¿por qué estos personajes vinculados precisamente a la iglesia, a la parroquia Santiago de los Valles? Bueno, pues decirles que después de que se acaba se construyó con un material más fuerte, bueno, pues prácticamente llegamos a la época revolucionaria, al año de 1910, cómo se vinculan los personajes o la revolución a la parroquia Santiago de los Valles. Bueno, pues antes queremos nosotros decirles que, bueno, pues a partir de la convención revolucionaria se dio precisamente en la ciudad de Aguascalientes, pues Ciudad Valles no fue ajena al movimiento revolucionario. En nuestra ciudad había una similitud, pues sobre todo entre villistas y carrancistas. Prácticamente tenían y luchaban por los ideales, pero sin embargo, la convención eh, de Aguascalientes, que fue en la fecha del 10 de octubre de 1914, donde pues asistieron representantes constitucionalistas y sobre todo del villismo, y después a esta convención se agregan los zapatistas. Fue la asamblea más representativa de la revolución. Y bueno, pues en esta convención prácticamente estaban los tres caudillos, que era Carranza, Villa y Zapata. Y bueno, pues quien salió prácticamente de esta convención, pues no con lo que él se esperaba, fue precisamente Carranza, porque pues eligen como presidente interino de la República
al constitucionalista Eulalio Gutiérrez. Y bueno, pues empiezan a discutir el programa de gobierno con las reformas sociales, económicas y políticas que exigía la revolución. ¿Por qué marcamos la revolución? Porque, bueno, pues queremos nosotros comentarles que en nuestra ciudad, la parroquia Santiago de los Valles sirvió como establo en el tiempo de la revolución para los villistas y en una época para los carrancistas. Y bueno, esto provocó precisamente que se dieran enfrentamientos y sobre todo porque bueno, pues nuevamente, pues la parroquia se utiliza para otro fin y bueno, pues ahí los villistas encierran sus caballos, toman a la parroquia como su cuartel general. Y bueno, pues recordemos sobre todo la historia nos señala que una de las batallas más emblemáticas de la revolución se dio en el municipio de Ébano, pero que Ciudad Valles era punto central y fue el epicentro para la toma del Líbano. Y bueno, ¿por qué? Porque pues prácticamente de esa convención que se realizó en Aguascalientes, que no estuvieron de acuerdo ni Carranza, ni Villa, ni Zapata, pues prácticamente se retiran y tratan de tomar los pozos petroleros, eh, en donde pues prácticamente era el subsidio económico para cada uno de los grupos. Y entonces se da esta batalla del Líbano, sobre todo batallas muy importantes en el Bañito, en el Abra, sobre todo en Estación Valles, en lo que hoy conocemos como la colonia Santa Rosa, en donde pues prácticamente vuelan las vías del ferrocarril para poder bloquear el apoyo de los villistas que tenían su sede en Cárdenas. Y bueno, pues la iglesia, la parroquia, seguía siendo pues no solamente el refugio de estos villistas, sino que ahí eran donde operaban, era su cuartel general. Por eso mencionamos. ¿Y quién es el personaje que estamos viendo en la pantalla? Bueno, pues es Manuel C. Lárraga, es el que se considera el héroe de la batalla del Líbano. Prácticamente una batalla que tuvo gran impacto porque pues prácticamente en esta batalla del Líbano es cuando se utilizan por primera vez los aviones, no solamente para difundir a través de periódicos y propaganda que, que realizaban los carrancistas, sino también eran aviones de reconocimiento y aviones de guerra. Por eso esta batalla es tan significativa, que está marcada en la historia de la Revolución Mexicana a nivel nacional como una de las batallas más importantes de la época. Y bueno, pues decirles que este personaje fue el precursor, porque él fue el que de alguna manera defendió sobre el enfrentamiento que tuvo con los villistas, a cargo también de otro personaje tan singular y tan importante que tuvieron en esta época. Fue precisamente Saturnino Cedillo, que era prácticamente a los órdenes de Francisco Villa. Y bueno, pues al culminar precisamente la batalla del Líbano,
bueno, pues los carrancistas vuelven otra vez a retomar la paz y la tranquilidad en la ciudad. Y bueno, pues ya nuevamente regresan la parroquia a los evangelizadores. Sin embargo, pasaron todavía varios años en donde prácticamente pues no regresaron por el temor de poder realmente sufrir algún atentado. Y bueno, pues después de esto queremos nosotros comentarles que pues ya haber pasado la revolución, pues surge precisamente otro conflicto en donde también la iglesia tuvo, sobre todo, ahí sí gran participación. Y bueno, pues nos referimos precisamente a la guerra cristera que se dio en México y bueno, pues un conflicto que duró 3 años, en donde enfrentó al gobierno mexicano con numerosos grupos de fieles católicos denominados los cristeros. Pues sobre todo estos estaban indignados por las medidas legales emitidas contra la iglesia y los cultos religiosos. Recordemos que los cristeros tenían como su lema principal, pues sobre todo decía Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe. Se estima que en esta lucha de 3 años, más de 60,000 soldados del gobierno y 25,000 milicianos del bando cristero murieron. Pues sobre todo este origen del conflicto, en donde se suscita o dónde nace, pues precisamente el conflicto se da en la Constitución de México de 1917, en donde se desconocían los derechos de la iglesia, se desconocía su personalidad jurídica, limitaba el número de sacerdotes y ponía restricciones muy importantes al culto público. Esto generó una serie de protestas y las tensiones aumentaron con la llegada al poder del presidente Plutarco Elías Calles en 1924. En 1926, este presidente promulgó la ley de tolerancia de cultos, conocida como la ley Calles, para hacer efectivos los artículos, pues sobre todo constitucionales contra la iglesia. Sobre todo se consideraba que esta ley pues era pues sobre todo totalmente lícitas, como que un sacerdote pues sobre todo esté en la calle con traje, o que los religiosos estén reunidos en congregaciones, o que se enseñe religión en las escuelas. Era prácticamente de lo que estaban en contra, y el por qué se suscitó precisamente este, este conflicto durante 3 años, y que fue parte también importante del abandono que tuvieron las iglesias, y no pasó desapercibida la iglesia Santiago de los Valles. Bueno, pues sobre todo queremos nosotros decirles que el gobierno respondió ante el embate que hacían los cristeros, cerrando los templos, perseguían y arrestaban a los sacerdotes y a los dirigentes laicos, pues sobre todo la violencia entre muchos de los católicos fue precisamente el poder tomar las armas y pelear, sobre todo reclamando esta parte tan importante de los derechos. Entonces, sí, es algo quien luchó en contra de los cristeros, pues es el personaje que fue también parte importante dentro de la historia de San Luis Potosí, que pues es Saturnino Cedillo, que luchó contra los cristeros. Y bueno, pues don Bartolo Díaz, un general que nació también aquí en nuestra región, estuvo en el
poblado de San Miguel. Ellos lucharon para poder defender la Constitución de 1917. Y bueno, decirles a ustedes que prácticamente esta Constitución de 1917, bueno, pues Rafael Curiel Gallegos, que fue un vallense que estuvo presente sobre todo en el debate del artículo tercero, que era un reclamo que venía desde los inicios de la revolución, porque recordemos que no solamente al despoblar a los grupos indígenas, pues se hicieron grandes haciendas, grandes pues sobre todo extensiones de tierra que se apropiaron los conquistadores y sobre todo no les daban la oportunidad de estudiar. Generalmente, pues era un nivel educativo muy bajo y bueno, pues además primero y segundo año eran lo máximo que les permitían. Aquí en nuestra región había la hacienda de Buenavista, en donde pues a partir de lo que es nada más les permitía primero, segundo y tercero, y de ahí el dueño de la hacienda castigaba al maestro si enseñaba más de una ubicación de que la reenvío. entonces, yo creo que esto nos da la pauta para entender que, pues que que la educación y los conflictos venían precisamente para acceder al poder, tanto el poder del clero como el poder del gobierno. Y bueno, pues sin embargo, la iglesia se mantuvo a pesar de todos estos conflictos que tanto el revolucionario como en la guerra cristera, bueno, pues se fue dando un gran paso hacia la evangelización de la población, sobre todo porque, bueno, pues también ya tenían acceso a enseñarles no solamente las letras, sino también los oficios. Esto dio como consecuencia que naciera también, pues sobre todo los artesanos en nuestra región. Y bueno, pues vemos parte de lo que es ya, llegamos a la parte de los años 30 y hablar de los años 30 es hablar de un personaje tan importante para pues nuestra ciudad. Es el padre, precisamente el padre Javier Enrique Guerrero Briones, quien él llega a nuestra ciudad, pues sobre todo con la intención de poderle dar un giro muy diferente a la enseñanza religiosa, pero sobre todo compartir el contexto social de la iglesia. Queremos nosotros decirles que el padre Javier nace un 15 de julio de 1904, fue ordenado sacerdote en 1930 por el obispo Miguel de la Mora, y pues después de estar en un tiempo en Matehuala, Río Verde y Aquismón, llega a Ciudad Valles el 2 de enero de 1934. En la década de los 30, bueno, pues es un padre con mucha dinámica. Se propuso construir el santuario de la Virgen de Guadalupe y bueno, pues entre otras iglesias como la San Martín de Porres, la iglesia San Juanita y sobre todo el cementerio municipal. Tuvo importante participación en el aspecto educativo y bueno, pues fundó y tuvo importante participación sobre todo en la preparatoria Valles, en la escuela Leona Vicario, en el colegio Motolinía, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en lo que se refiere a la asistencia social que desde la parroquia hacían fue formar patronatos que impulsaran no solamente el aspecto de la humanidad,
sino también el servicio. Y estos patronatos podemos todavía hoy verlos, palparlos en nuestra ciudad, como el Asilo de Ancianos, la Cruz Roja y el Hospital General. Y bueno, pues desafortunadamente muere el 7 de diciembre de 1984 a la edad de 80 años. Y bueno, pues es sepultado en la parroquia que lo recibió, Santiago de los Valles. Ahí descansan sus restos. Y bueno, pues se le considera al padre Javier como el apóstol de la Huasteca, ¿sí? Entonces, aquí vemos una fotografía del padre Javier, un padre muy reconocido y muy estimado en nuestra región porque él fue también un gran visionario. No solamente se dedicó a practicar la fe, a difundir el evangelio, sino también a ser una persona muy humanista, viendo las necesidades de los demás. Bueno, pues actualmente así encontramos a nosotros actualmente que consideramos nuestro monumento histórico de la ciudad. Queremos comentarles que, bueno, pues aquí también existe un patronato dentro de la conformación de la parroquia Santiago de los Valles, pero queremos decirles y comunicarles como que hemos estado en contacto con ellos y en comunicación, y bueno, pues ellos nos dicen que no hay un documento propiamente que identifique a nuestra parroquia como un monumento histórico, que se ha tratado de poder establecer y hacer las gestiones necesarias para poder, sobre todo, que se fluyan los recursos para poderle dar ese mantenimiento a este gran monumento histórico. En esta legislación también la Comisión de Cultura tiene como propuesta, bueno, pues ya ser reconocido como un patrimonio histórico la parroquia Santiago de los Valles, pero sin embargo, bueno, pues todavía está pues en la mesa de negociación y aprobación. Queremos nosotros decirles que, bueno, pues esta parroquia, ya lo habíamos comentado al inicio, prácticamente debido a los incendios, pues todos los archivos que estaban ahí, pues prácticamente se quemaron y, y están resguardados, o hay archivos de acuerdo a lo que nos proporcionaron a partir de 1918. Están los registros de nacimiento, los registros de matrimonio, y bueno, vemos ahí una parte de lo que hoy todavía conserva la iglesia. Recordemos que la iglesia, bueno, pues era la que reconocía, la que anotaba, la que bautizaba, y sobre todo que tenía los archivos que entró en ese conflicto con Benito Juárez acerca de, bueno, de separar los bienes de la iglesia de los bienes del Estado. Sin embargo, creo que también es parte del reconocimiento histórico y de los documentos históricos que guarda esta parroquia Santiago de los Valles en documentos que desde 1918 tienen en su, en su poder. Queremos, estos son parte de los archivos que se manejan, y bueno, pues esta es una panorámica de nuestra iglesia Santiago de los Valles pues en una noche nocturna, y es la que nos identifica como
parte de la historia de la ciudad, porque ahí nació precisamente, de ahí nació la historia de nuestra ciudad. Y bueno, pues con esto queremos nosotros concluir y decirles que, bueno, pues Ciudad Valles en este año vamos por los 491 años de existencia y que, bueno, pues prácticamente hablar de nuestro monumento histórico, que es el Templo de Santiago de los Valles, pues existen también otras, sobre todo que existe un andador paralelo a lo que es esta iglesia, en donde, bueno, pues es lo que de alguna manera también llevamos como propuesta para que sea reconocido también este espacio y que puedan ahí, pues, realizarse actividades de tipo cultural que le dé el realce no solamente a este andador que lleva el nombre de Padre Javier, sino también el reconocimiento a la parroquia Santiago de los Valles. Y bueno, pues esta es nuestra historia de este monumento tan importante que nace a partir, pues sobre todo de la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí, sí, sí. Adelante. Mi querido maestro, pues muchas gracias por su amable atención y tan interesante plática que nos llevó, pues nos hizo viajar a través del tiempo y de la historia de ese gran municipio que es nuestra ciudad Valles, la Puerta Grande de la Huasteca, en el cual pues tiene mucha historia, mucho, muchos temas en los cuales pues ha habido personajes que han figurado tanto en la vida política, en la vida histórica de nuestro país, como fue en la revolución, como fue en parte eh, pues de la independencia, eh, personajes que llegaron y nos llevaste a esa historia de los cristeros. Eh, Asimismo, nos hiciste recordar a muchos personajes, muchos gente y personajes de la historia, políticos, grandes políticos que no han hecho florecer tanto a Valles como a la Huasteca y también a San Luis Potosí, por qué no decirlo, como lo fue nuestro gran, por ahí, personaje Gonzalo N. Santos, don Rafael Curiel, que fue uno de los artífices de que ese gran artículo tercero de la Constitución, que es el que protege nuestra educación libre, laica y gratuita, ha estado todavía presente. Maestro, nuestro gran agradecimiento a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena por esta interesante plática y si hay por ahí algún comentario, adelante, el micrófono está abierto para todos ustedes. Por aquí Leslie nos marca y nos dice, muchas felicidades, excelentes datos históricos sobre nuestro querido Valles, la puerta grande de la Huasteca Potosina. Por si gustas hacerle algún comentario, mi querido maestro. Bueno, sí, sobre todo, pues agradecerles y sobre todo que cuando tengan la oportunidad de poder estar aquí y sobre todo visitar y tomarse esa foto histórica, porque es una foto que tendrá mucha historia a sus espaldas
y decirles que la historia es bien muy importante porque pues nos da a conocer nuestros orígenes y a veces pasamos pues sobre todo este gran monumento y desconocemos de lo que pasó ahí y creo que posiblemente se me escapen algunos otros datos, pero creo que desde el punto de vista, la intención es dar a conocer y sobre todo crear sobre todo esa iniciativa para poder ir en la búsqueda de nueva información. Y bueno, pues creo que la historia, yo siempre lo he comentado, la historia la hacemos todos. Y si alguien de alguna manera tiene una aportación, pues con mucho gusto la aceptamos, porque todos y cada uno de nosotros, así como de manera personal tenemos una historia, creo que debemos de compartirla para poder, sobre todo, engrandecer lo que con mucha honestidad les comentamos, hay muy poca información bibliográfica, son muy pocos, sobre todo los archivos a los que de alguna manera se puede accesar, pero sin embargo creo que quienes vivieron algunos personajes tan importantes como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que se va transmitiendo a través de pues sobre todo de la palabra, esto va enriqueciendo un trabajo y sobre todo, pues algo que nosotros aceptamos con pues sobre todo con mucha iniciativa, porque también haremos la propuesta en el consejo para que se le reconozca ya como el patrimonio de nuestra ciudad y que, bueno, pues tenga ese documento que lo acredite para que pueda, pues, tener prácticamente mejoras este monumento tan histórico de nuestra ciudad. Asimismo, nuestro querido amigo, el arquitecto Juan Carlos Machineno Morales, secretario de Turismo, te manda una felicitación y un saludo desde Cerritos. Va en viaje para entregar la nueva señalética del Centro Histórico de Cerritos. Un abrazo para ti, te manda. Y gracias al arquitecto Juan Carlos Machinena. La arquitecta Irma Hernández también te felicita por tu exposición. Gracias a la arquitecta. La compañera Maggie Rodríguez de Turismo nos dice que te felicita por esa intervención y el tema tan interesante que tienes. Muchas gracias. María del Rosario Díaz García, muchas felicidades, profesor Crescencio, y muchas gracias por la información tan interesante. Gracias a nuestra compañera de turismo y de nuestra región. Saludos. ¿Sí? El arquitecto Rocío, excelente presentación del profesor, un extraordinario viaje para saber de nuestra historia, la cual nos da una identidad. Gracias, arquitecta Rocío. Un abrazo. Si hay alguien que quiera participar, mandarle alguna felicitación, algún comentario al maestro. Yo quiero felicitar al maestro. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Profe, creo que este tipo de temas son demasiado interesantes, no solo para cierto tipo o cierto sector de esta ciudad, sino que para los chicos también debería ser interesante porque la parroquia o su estructura, su infraestructura, su historia, la vemos todos los días, pero en realidad mucha gente no sabe todo lo que usted nos platicó y es interesante y lo felicito por llevarnos a través de esta importante travesía, como dice su tema, y por toda la información de los personajes, de, de todo lo que se vivió alrededor de la parroquia, todo lo que era el mercado, quienes participaron. Muy interesante y yo creo que muy ad hoc para esto. Esperemos que próximamente vuelva a dar un tema similar o el mismo tema y se invite a más gente para que lo conozca. Muchas felicidades y espero
volver a estar en otra presentación de usted. Muchas gracias. Así es. ¿Alguien más que guste por ahí hacerle algún comentario a nuestro maestro? Nuestro cronista de Ciudad Valles. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Muy buenas Aguante, tardes. mi señor Gaitán. Sí, hola, mira, bueno, a lo que nos explicó muy bien con toda la historia, solo quería decir nada más sobre la parroquia, que quizás sí habría que buscar por ahí en el INAH, a ver si la tienen catalogada. Si ya es del siglo XX, lo que se puede hacer es que la catalogue como patrimonio el mismo municipio. Entonces, habría que ver eso, trabajar sobre eso junto con nosotros del Consejo del Patrimonio aquí de San Luis Potosí, para que tome valor histórico también el templo. Sí, así es. De hecho, el diputado por nuestro distrito número 13 hizo esa propuesta en la Comisión de Cultura en el Congreso. Eh, no sabemos todavía hasta dónde va esa iniciativa, pero creo que es importante también que la Comisión de Cultura del Congreso del Estado pues apoye esta iniciativa, sobre todo tan importante para poder ya tener pues sobre todo el respaldo de un monumento histórico. Creo que haríamos sobre todo la gestión y preguntar hasta dónde va para poder volver a integrarlo al Consejo del Patrimonio de Áreas y Monumentos Históricos. Muy bien, me parece perfecto, maestro. Sí, vamos a tener que verificar todo eso y echarle, pues ahora sí, poner nuestro interés, tanto ustedes como Consejo del Patrimonio Municipal, como nosotros del Consejo Estatal, para llevar a cabo ese reconocimiento. ¿Alguien más que desee por ahí algún comentario? Bueno, pues a nombre del arquitecto Juan Carlos Machineno Morales, secretario de Turismo, y del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, así como de nuestro gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, te damos a ti las gracias, mi querido maestro, por tan interesante plática y esperemos que no sea la primera ni la última. Va a haber muchas más intervenciones que contigo, cuando tú nos lo permitas, para difundir más la historia y el patrimonio de Ciudad Valles. Así es. Sí, adelante, maestro. No, nada más para poder agradecerles a todos los que de alguna manera tuvieron el interés de estar aquí. Bueno, decirles y felicitarlos porque realmente pues la historia la hacemos todos y estaremos nosotros al pendiente de la próxima invitación para con mucho gusto compartir parte de nuestra historia de Ciudad Valles y sobre todo rumbo a los 491 años que estará ya por cumplir en el mes de junio nuestra ciudad. Así es, mi querido maestro, pues nuevamente a nombre del arquitecto Juan Carlos Machineno Morales, secretario de Turismo, y del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, les damos las gracias a todos ustedes por este valioso tiempo que nos dieron y a ti, maestro, mi querido maestro, por esta participación tan interesante. Por su atención, muchas gracias. Los esperamos dentro de 15 días en otro interesante diálogo virtual que realiza el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado. Por su atención, muchas gracias. Gracias.